El despertador sonará. Que la electricidad funcionará. Y fe en los productos que usamos. Que nuestro refrigerador mantendrá la comida fría. Y que nuestro auto nos llevará al trabajo sin averiarse. Tenemos fe que no nos quedaremos atrapados en un ascensor. Y también que nuestro café es normal y no descafeinado. Tenemos fe que nos paguen el trabajo que hacemos. ¿Hola? También de que el agua que bebemos esté limpia. Tenemos fe de que el correo será entregado. Fe que nuestra estufa no explotará cuando la encendamos y que la escalera nos sostendrá. Tenemos fe que los frenos de nuestra bicicleta funcionarán y también fe en nuestros seres queridos. Si nosotros podemos tener fe en las personas y en las cosas que ellas construyen, ¿por qué tenemos dificultades con nuestra fe en Dios? Bueno, pido perdón por eso, siempre, yo lo probé en mi casa 3-4 veces, lo probé acá, lo armé, Janina está de testigo, funcionaba, todo funcionaba. Y cuando lo vamos a hacer, no funciona. Ustedes saben que tenemos fe que va a estar hoy en la canción. tienes fe. Entonces, ¿saben qué? Siempre anda mal cuando el diablo mete la cola, pero eso significa que él tiene miedo. Y desde que hemos empezado este ministerio hay diablitos en la tecnología, ustedes lo saben. Lo que necesitamos son músicos en vivo y bueno, Dios los mandará algún día. Pero ya perdí esa habilidad, así que no puedo hacer ya más de eso. Vamos a comenzar nuestra lección leyendo Mateo 28 del 1 al 10. Ahora vamos a estar usando Mateo y Juan intercambiablemente porque relatan las cosas de distintos puntos de vista. Entonces, yo quiero comenzar con Mateo, porque él relata algunos detalles de la resurrección que no habla Juan. Entonces, quiero enfatizarlos. Queremos hablar de la resurrección reconociendo el primer punto, que Él es el único. Jesús es el único en toda la historia, ya sea el líder religioso, político o militar, que tiene la tumba vacía. Ustedes pueden ir a la tumba de Simón Bolívar, y ahí está. La tumba de Mahoma, ahí está. La tumba de Lenin, ahí está. Pueden visitar en Washington la tumba de prócer americano, ahí está. Pero si visitan la tumba de Jesús, no está. Nunca estuvo. Y eso es lo que queremos estudiar esta noche. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor.
e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, queremos ver varios detalles porque yo no quiero que aceptemos siempre lo que creemos porque queremos creerlo, sino porque tiene validez, tiene lógica, tiene sensatez o hay pruebas. Así que vamos a hacer una pequeña investigación haciendo una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasó con los guardias? Hay dos observaciones. Ya vimos el relato. Bueno, se cayeron como muertos, no temblaron de miedo. Todo eso está ahí. Pero hay una cosa que esto hay que entender quiénes eran. Estos eran especiales, como aquellos que tienen galardones, tienen medallas de combate, ya no los vuelven a poner en el combate, los sacan y le dan destacamiento especial. Tuvimos un muchacho en nuestra iglesia, una iglesia previa, que era miembro de los Marines de Estados Unidos y se destacó en su servicio al país. Entonces le concedieron la opción de dónde quiere servir. Él optó por cuidar el cementerio de Arlington en Washington DC, era uno de los puestos disponibles. Y entonces del frente de batalla, donde era uno más, fue a destacarse con sus medallas y su vestimenta, su uniforme oficial. Lo mismo pasaba con estos soldados romanos. No eran novatos, no eran chiquillos, estaban acostumbrados a la batalla, estaban acostumbrados a enfrentar enemigos. Ellos no tenían miedo ni de la noche ni de enemigos. Ellos eran especiales, más allá de que eran experimentados y veteranos, eran también equivalente a nuestras tropas especiales. No eran simplemente cualquier cosa. Ellos eran encargados de guardar a los políticos, a los religiosos, a cualquier cosa. Ellos eran especiales. Ellos tenían indumentaria especial. Ellos tenían entrenamiento especial. Ellos no eran chiquitos. Eran grandes y fornidos, armados y preparados, experimentados. Y esto fue lo que pasó. Que del miedo cayeron como muertos. Ahora, para que entiendan bien lo que... Hay un grupo de mujeres judías acá que vinieron a ver la tumba. Y si Jesús tenía 33 años, calculemos, porque es un ejercicio mental, vamos a calcular cuántos años tenía María. Sabemos que María no llegaba a los 20 cuando tuvo a Jesús, de que probablemente tenía alrededor de 16 años. Si a los 16 años le añadimos la vida de Jesús, 33, ¿qué edad tendría María? 49. Gracias. Gracias. ¿Quién dijo 20? No sé. Tenía ya edad. Y yo sé porque más o menos estoy en esa edad. Poco menos, no te rías. Ok, bastante menos, no te rías. Entonces yo sé las limitaciones que tendría una persona de esa edad. Ustedes saben que el promedio de edad de los hombres judíos en esa época no llegaban a los 40 años. La vida era dura, era difícil. Las mujeres llegaban un poco más, como sigue siendo el caso en la sociedad de hoy. Sigue siendo así. Entonces, si calculamos que ellas eran amigas y que tenían más o menos la misma edad, estamos hablando de señoras entre 55 y 60 años, ¿ok? Por lo menos. Y estos guardias fuertes, fornidos, preparados, grandotes, armados,
se cayeron como muertos de miedo. Pero las mujeres de 60 años, nada. ¿Entienden la ironía? El ángel le dijo a ellos, claro, ellas tenían miedo. No era el mismo miedo. Porque ellas, primero de todo, una era la madre. ¿Y qué había experimentado la madre? Había visto a ángeles antes. Eso no era novedad para ella. Al verlo, ella identificó inmediatamente. Sus amigas, al verla a ella, que ella no se despedazó de miedo, tampoco se despedazaron de miedo. La diferencia es lo que uno cree. Mientras que los soldados romanos no tenían idea quién era, qué era, ni para qué había venido. Se cayeron no porque, bueno, voy a prepararme un lugar acá de almohada y que... No, se cayeron. ¿Dónde estaban? Al piso. Cuando llegaron a reportar lo que había pasado, mintieron. Y vamos a leer versículos 11 al 15. Dice así, de Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? Los mismos que habían enjuiciado falsamente a Jesús, contrataron y pagaron a testigos falsos para que mintieran acerca de Jesús. Esto se llamaba el Sanedrín. Ellos son los únicos con la autoridad de condenar a alguien a muerte en la sociedad judía. Pero como no controlan la sociedad en su totalidad, ¿qué tuvieron que hacer? Recurrir al gobierno romano. Entonces, los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, versículo 12, y reunidos con los ancianos, y había habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Hay dos cosas muy importantes que hay que entender. Que no había soldados romanos, ni mentirosos, ni dejados en sus responsabilidades. ¿Por qué? Una mentira o una negligencia, la condena no era castigo, era muerte. No se les permitía fallar en sus responsabilidades. Entre los soldados romanos no existían cobardes que huían de la frente de la batalla. Los ejecutaban para estimular y a intimidar a los demás. Entonces, acá hay dos cosas. Que ellos primero tenían que decir, nos quedamos dormidos. Eso tiene pena de muerte. Fracasaron en sus deberes. Entonces los judíos, ahí los sacerdotes, dicen, les pagan mucho dinero. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de una manera o de otra iban a morir. Entonces prefirieron mentir y decir, nos quedamos dormidos, a decir, vino un ángel y se lo llevó. Todo por el dinero. Si ellos se hubieran quedado despiertos y escuchado al ángel, les aseguro que no mentirían. Se hubieran convertido. Porque nunca en ninguna parte de la Biblia se aparece Dios o un ángel, algo celestial, y uno queda normal como si nada. Siempre hay un cambio. Y si no, lean Hechos, donde le pasó al apóstol Pablo. Aquel que perseguía y odiaba a los cristianos se convirtió por una aparición de Jesús. Entonces, estos soldados habían aceptado lo mismo que los testigos falsos, pero por mucho más dinero, porque su vida corría peligro.
cualquier cosa que ellos hicieran, iban a morir. La segunda pregunta, ¿qué pasó con la piedra? La piedra, que aproximadamente pesaba 1 tonelada promedio, casi siempre era como una rueda, como ustedes la han visto en pinturas y todo. La ponían en una canaleta, cuestas arriba, la empujaban entre muchos y le ponían una cuña abajo y dejaban la tumba abierta hasta que se usara. Cuando se usaba, quitaban la cuña y rodaban la piedra a su lugar. ¿Quién iba a mover esa piedra? Bueno, obviamente no fueron las mujeres de 60 y algo de años, o 50, no fueron ellas. No fueron los soldados, porque estaban caídos como muertos, estaban todos desmayados. ¿Quién fue? Bueno, la Biblia dice que, en Juan dice que se aparecieron 2 ángeles, pero no fueron los 2 ángeles que removieron la piedra, sino acá en Mateo dice, fue un solo ángel. Mientras que muchos hombres tuvieron que ponerla, el ángel dice, permiso, voy a poner, y se sentó arriba. Se sentó arriba. ¿Por qué no al lado? ¿Por qué no dentro de la tumba para tal caso? ¿Por qué encima de la piedra? Yo creo, y no hay pruebas, pero yo creo que es demostrar el poder que ellos tenían, la autoridad sobre cosas materiales y terrestres. No olvidemos que Jesús creó todo eso con su simple palabra. El ángel, si tenía autoridad para hacerlo, Dios le dio también el poder para hacerlo. No hay nada más frustrante, es algo que uno aprende en gerencia de compañías, lo que sea. Si uno delega una responsabilidad, tiene que delegar también la autoridad para ejecutar esa responsabilidad. Si no, de nada sirve. Entonces, cuando alguien te dice, mira, quiero que logres esto, esto y esto, ¿y quién dice que lo hago? Bueno, tú vienes de parte de mí, de parte del jefe. Yo digo, yo te doy autoridad y te estoy poniendo a cargo de eso. Así que haz lo que sea, pero cumple tu responsabilidad. Ahora, si alguien dice, yo quiero que cumplas la responsabilidad, pero no te da autoridad para hacerlo, ¿de qué sirvió? Entonces, de ahí que yo me valgo de esto, de que la piedra fue removida y se sentó encima para decir, hay poder acá. Acá mandamos nosotros. Entonces, hay 2 detalles. A, no fue removida para que Jesús saliera. B, fue removida para que el mundo viera que no está. Jesús no dice, oye, déjame salir. Ay, ¿a qué hora vendrán los ángeles? Porque quiero me muero, sufro de claustrofobia, ¿no? Eso no fue. Cuando Él removió la piedra, miren, ha resucitado. Era para que los demás vieran. En la tercera pregunta, que es lógica, creo yo, ¿qué pasó con el cadáver? Sabemos que los discípulos no se lo llevaron porque los más sorprendidos eran los discípulos y fueron casi los últimos en saber. ¿Quién? Bueno, para sacar el cadáver había que remover la piedra. Es una... ¿vieron como los dominós que se van cayendo todos en fila? Es un efecto dominó. No podemos hacer una sin la otra. Por eso pregunté qué pasó con la piedra. Porque la piedra prohibía que cualquiera hiciera algo con el cadáver. Pero los ángeles se ocuparon de los soldados, se ocuparon de la piedra, y ahora queda la pregunta del cadáver, porque cuando movieron la piedra, el ángel dijo, miren, ya no estaba Jesús. Un par de cosas.
El ángel dijo en el versículo 5 que había resucitado. Bueno, eso sabían que era posible porque Jesús resucitó a varias personas cuando se murió. Un montón de gente salieron a caminar por la ciudad de Jerusalén y dijo, oye, abuelo, ¿qué haces acá si te moriste la semana pasada? ¿Cómo va a ser, no? Y la Biblia dice que sí, que cuando él murió salieron de las tumbas y volvieron a sus casas. Jesús me resucitó. Más allá de eso, tenemos también en Juan capítulo 11 el relato de Lázaro. Nunca nadie discutió, nunca nadie dijo que nada de eso era mentira. Porque estaban ahí cara a cara. Nunca nadie desmintió que estas resurrecciones sucedieron. Solamente hablaban de Jesús. Que Jesús no resucitó. Pero nunca, en toda la historia, los historiadores, por ejemplo, romanos y greco, yo he leído, no discuten. No hay pruebas ni testigos de que esas cosas no sucedieron. Sucedieron tal cual dice la Biblia. Porque hay cientos de testigos. El ángel dice que había resucitado. ¿Ve? Los soldados no sabían, versículo 11. No sabemos qué pasó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos de miedo, desmayados. 3, o sea, los sacerdotes dijeron que se lo habían robado. Claro, cualquier gobernador romano hubiera preguntado quién se lo robó. ¿Los discípulos? ¿Los discípulos se lo robaron? ¿Cómo pasaron por mi guardia? Es que acuérdense, Pilato se había lavado las manos. Él no investigó más allá de lo que le dijeron. Porque Pilato ya tenía problemas, ¿se acuerdan? Su esposa le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre. Está bien, yo voy afuera, me lavo las manos de esto. De ahí viene el dicho. Era algo ceremonial de los romanos. Entonces, ¿quién fue? Bueno, se les aparece a los seguidores y ahora queremos cambiar de texto y vamos a Juan capítulo 20 versículos 11 al 31. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estos no son los ángeles de la piedra, estos son otros ángeles. Entonces, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, claro, llorando, no podía ver bien quién era y ni siquiera le importaba quién era. Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Raboni es la palabra en griego, sabemos que en hebreo es rabí. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. Entonces queremos saber qué pasó con María Magdalena. ¿Cómo fue este incidente? 2 notas. Estaba sufriendo por su pérdida, el versículo 16. Estaba llorando a tal punto que no reconoció quién le hablaba. Lo segundo es que estaba aferrada a su pasado. Saben que ese es un patrón humano. No es nuevo de María, ni es singular de María. Eso lo tenemos todos. Cuando sufrimos, por la razón que sea, no queremos dejar nuestro... No, tú no eres mi pasado. No, vamos al pasado. No queremos dejar nuestro pasado. Nos aferramos, nos agarramos. Y saben que es lógico, es una ley física, es una ley emocional y es una ley espiritual, que si uno no deja su pasado, no puede seguir a su futuro, sigue atrapado. Nunca podrás crecer espiritualmente si sigues en el pasado de tus pecados, ya sea en culpabilidad o en práctica. Tienes que dejarlo atrás, tienes que soltarlo. Eso se llama arrepentimiento. Lo mismo pasa con tus dolores emocionales. Nunca podrás soltar y avanzar si no perdonas. Es imposible. Alguien te ha herido y tú no quieres soltar porque te gusta el derecho y el poder que tú crees tener sobre esa persona. Pero Jesús es muy claro. Él dijo en la cruz: Padre, perdónalo. Si hay alguien en toda la historia que tenía derecho a no perdonar, era Jesús sobre la cruz. ¿No les parece? Después de lo que hablamos la semana pasada, todo lo que él pasó, lo pusieron ahí en la cruz y sus primeras palabras: Padre, perdónanos. El único que tiene derecho a no perdonar es uno que es perfecto. Y por si acaso, ninguno de nosotros tiene ese derecho. Por eso Jesús dice: perdona, para que seas perdonado. Lo dice en la oración modelo, el Padre Nuestro, lo dice varias veces. Si tú no perdonas a los demás que te han agredido, herido, lo que sea, tu Padre que está en los cielos no te va a perdonar a ti. Cuidado. Así que más allá de un acto físico, si yo estoy aferrado a esa manija, yo nunca voy a llegar a esa ventana. Es la ley de la física. Yo tengo que soltar para poder avanzar. Lo mismo se aplica espiritualmente y emocionalmente. Abandona tu vida pasada si es espiritual. Y si es emocional, perdona. Si no, nunca vas a avanzar. No solo la Biblia lo enseña de muchas maneras. He consultado con psicólogos, mi propio hijo que está en eso. La gente quiere, por alguna razón, aferrarse. Es una cosa humana. Nos gusta aferrarnos y maquinamos cosas que le hubiera dicho esto y le hubiera dicho lo otro, y si me pasa otra vez voy a hacer esto. Nos gusta repasar eso. Queremos vindicarnos, vengarnos. ¿Por qué? Pues somos pecadores. Y eso nunca sucede. Dios dice: mía es la venganza. Si no logramos soltar, no podremos avanzar. Ahora, un versículo para comprobar eso nadie pidió, pero ahora que lo piden. Ok. Filipenses capítulo 3.
Yo estaba esperando que alguien, ¿no? Filipenses capítulo 3. Versículos 12 a 14. ¿Alguien me los puede leer, por favor? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Es imposible proseguir a la meta si estás encadenado a tu pasado. ¿Qué pasó con María Magdalena? Así como dejó su vida pasada espiritualmente, que había sido prostituta, dejó ahora su dolor emocional y vio a Cristo como era. Nosotros tenemos que escuchar bien, porque la misma voz que habló con María nos está hablando a nosotros a través de su palabra, y es nuestro maestro, y nos dice, ¿sabes qué? Tienes una misión que cumplir, tienes una vida por vivir, tienes todo por delante, deja tu dolor atrás, suelta. Jesús dice, todo aquel que está trabajado y cargado, ven a mí, yo los haré descansar. Deja tus penas en la cruz. Y Pablo nos dice, yo muero diariamente. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todas las mañanas yo trato de crucificarme. Ya no importo yo no importo, importa Él, como decía esa canción. El que me importa a mí eres tú, nadie más. Yo quiero crucificar mis deseos, mi ira, mi dolor a la cruz de Cristo, y quiero seguirlo a Él. Número 2, ¿qué pasó con los discípulos? Perdón, ¿ese reloj está bien? Sí. Fantástico. Ok. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban escondidos. Estos discípulos que iban a todas partes con Jesús. Oye, yo soy un discípulo de Jesús. Jesús y yo, así. ¿Quieres un autógrafo? Pídeme a mí. Con ese orgullo iban de un lado al otro. ¿Saben cómo sé eso? Porque cuando se reunieron, ¿qué fue lo que empezaron a hablar? ¿Quién sería el más importante? ¿Por qué estaban hablando eso? Hay una cuestión cultural que tenemos que entender para saber por qué está. Más allá de su orgullo humano, era que en la fiesta de los judíos era costumbre que el dueño de la fiesta estuviera a la derecha del honrado, y el invitado especial estuviera a su izquierda. Entonces sabemos por lo que describe la Biblia que el que estaba a la derecha de Jesús, ¿quién era? Judas. Da Vinci lo puso Judas. Entonces él dice que pone la mano en el, ¿no? ¿Se acuerdan del pan que remoja conmigo? Y nadie se dio cuenta porque todos confiaban en el dueño de la fiesta. Era especial. Mientras que el más jovencito, ¿quién era? Estaba del lado izquierdo. ¿Por qué era una posición de amor, cariño? Porque a él le tocaba recostarse sobre Jesús. No había sillas. Da Vinci se equivocó ahí. Eso no existe en la última cena. Ni había mesas, gracias. Las mesas eran así. Entonces se recostaban en almohadas en el piso. Estaban todos recostados.
y se recostaban sobre un codo y comían con el otro. Entonces Jesús estaba recostado sobre Judas y sobre él estaba Juan. De ahí que ellos empezaron a decir, ¿quién es el más importante? Porque a Judas siempre lo ponen ahí, Juan, pobrecito, el más mimado, el niñito, nene de mamá le diríamos nosotros. Entonces, ellos que tanto discutían que Jesús y yo estamos así, que yo voy a ser el más grande en el cielo, estaban todos escondidos. Dice la Biblia ahí en Mateo que leímos, cada cual se fue para su casa. Había 2 o 3 en el aposento alto, entre ellos el dueño, pero después estaban Pedro, Jacobo, Juan, y la Biblia no menciona quién más, simplemente dice que se fueron a los suyos. B minúscula, tenían miedo. La Biblia dice que el miedo no es algo de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos miedo, no viene de Dios. Así que debemos tener una alarma. Cuando tenemos miedo de hacer algo, algo está mal. Porque ese miedo no viene de Dios. Cuando una iglesia dice no podemos, están deprimidos, se empieza a ir la gente, es que ese miedo no viene de Dios. Viene porque tú estás yendo a la iglesia por las razones equivocadas. Tú estás viniendo por un hombre, por ti, porque me gusta, me cae bien, me gusta la música, es lindo el templo, lo que fuera. Razones equivocadas. Porque si tú estás enfocando en Jesús, no hay miedo. ¿Cómo fue que Pedro, entre todos los 12, Pedro fue el único, la única persona en toda la historia de la humanidad que caminó sobre el agua? Porque él miró fijo a Jesús. Si tú lo dices, yo lo hago. Está bien, sal de la barca. Mientras él estaba enfocando en Jesús, estaba todo bien. Pero cuando él empezó a mirar las olas, que el viento, ¡ey!, se empezó a hundir. El miedo no viene de Dios. 3. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás cometió un error garrafal. Dejó el grupo y comenzó a dudar. Versículo 25. 2 cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas diarias. Yo hago siempre la comparación de las briquetas en una parrilla. Estamos haciendo un asado, lo que sea afuera, y ponemos las briquetas. Creo que todo el mundo sabe, las instrucciones para hacer briquetas es hacer como un montículo. Hacer un cono arriba. Entonces se prenden más fácil, así se mantiene el fuego. Ahora, ¿saben cuando se empiezan a poner blanquitas? Está en lo mejor. No antes, porque se quema todo, pero cuando se ponen blanquitas están perfectas. No llaman sino brasas. Exacto, a las brasas. Ahora, ¿qué pasa con una briqueta, aquellos especiales? ¿Qué pasa con la briqueta que de arriba se cae y se va sola? Acá está el montículo, pero esta se cayó y rodó. ¿Qué pasa? Se apaga. Mientras que el montículo sigue. Eso le pasó a Tomás. Choco. ¿No se algo de comer? Carbón. Ajá, Entonces cuando una se cae y se separa, es exactamente lo que le pasó a Tomás. Tomás dice, no, sí, yo me voy. Se fue a su casa y empezó a dudar. Porque cuando le dijeron, has resucitado. Ay, por favor. Insisten con esto, de veras. Ese fue Tomás.
Tomás era uno de los 12 igual que todos, no era distinto. Él estaba ahí, seguía a Jesús esos 3 años fielmente, lo vio caminar sobre el agua, lo vio sanar a los ciegos. Él pasó todo eso. Pero se separó y se enfrió. Por eso en Hechos 10:25 dice, no dejes de congregarte. Nunca faltes. Si tú pones una excusa para no venir a la iglesia, Satanás te va a tirar excusas todos los domingos. Es intrigante para mí. Yo he escuchado gente que me ha dicho, sí, porque el bebé tenía un resfrío. Y por eso se quedaron los 7 en la casa, porque hay que sonarle la nariz al chiquito, o que no entiendo. Sí, es mi único día para descansar. ¿Sabes qué? El domingo que viene yo te prometo que te voy a poner una cama acá al lado del pastor. No dejes de venir a la iglesia, las excusas son tontas. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando estés frente a Él cara a cara? Ay, es que quería dormir ese día. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas te serán añadidas. ¿Tú quieres descanso? Busca descanso en Jesús. Vas a ver cómo te alivia el cuerpo. ¿Él acaso no puede pasar sus manos sobre ti? Ponlo a él primero y ya vas a empezar a ver las maravillas que te va a dar. La salvación es como una caja grande. Pero si la abres y la recibes, te vas a dar cuenta que dentro de esa caja hay miles de cajitas. Y no las vas a descubrir hasta que lo pongas primero. Bueno, Jesús restaura a Pedro y Juan Carlos y Airán saben exactamente por qué restaura a Pedro y por qué Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Por qué fue? Él dijo que todos podían negarlo, pero él no lo negaría. No se escandalizaría por nada. ¿Te olvidaste lo que te conté la semana pasada? Porque sanó su suegra. Porque sanó a su suegra. Sí, Jesús lo habían invitado a cenar a la casa de Pedro. Cuando llegó, se había muerto la suegra. Ella era la que cocinaba, entonces Jesús la sanó y Pedro dice, yo lo voy a traicionar 3 veces. Mentira, es un chiste. Es mentira. Ok, Juan capítulo 21, versículos 15 al 22, en quizás una de mis partes favoritas, porque me encanta cómo Jesús trata con Pedro. Después de que Pedro lo había negado 3 veces, Pedro dice, ahí está en la Biblia, dice, estaban los 11 juntos y Pedro dice, si yo me voy a pescar. Pedro volvió a su vida anterior. Yo no sirvo para esto. Ya había visto la tumba vacía, pero no quería superar su error. No quería, no sabía, no se consideraba digno. Digo yo, esto es mucho trabajo. Ahora, fíjense, ¿qué pasó con su juramento? ¿Se acuerdan su juramento? Mira, todos los demás te pueden dejar, pero yo voy a morir por ti. Así le dijo. Es más, yo me llevo mi espada. Jesús le dice, no lleves tu espada. ¿Por qué? El famoso dicho, que vive por la espada, muere por la espada. Dice, palabras de Jesús. Entonces, le dice, no lleves la espada. Nosotros no somos de ese tipo de pelea. Nosotros luchamos contra otras cosas. Pero Pedro dice, no, ni modo, yo me la voy a llevar a escondidita igual. Y lo hizo.
Entonces, ¿qué pasó con su juramento? Mateo 26, 33. ¿Alguien puede ayudarme con esa lectura? Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Un poco orgullosito, ¿no les parece? Hagan lo que más, yo estoy contigo. B. Llevó a que otros fueran orgullosos. Sin irte de ahí, este versículo 35, por favor. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era el líder. Él dice, yo no te voy a dejar. Y los demás, no, yo tampoco. Tampoco se podían quedar como menos, ¿no? Ya él dio la cara y no, tenemos que decir lo mismo. Ya no dependían de Jesús, era yo no te voy a dejar, yo te voy a defender. El Dios Todopoderoso necesita que yo lo defienda. ¿Ven la arrogancia? Estaba como el chapulín, síganme lo bueno y todo lo demás, yo también, Finalmente, vemos que él negó a Jesús 3 veces en ese mismo capítulo de Mateo, el 70, 72 y 74, pero usando maldiciones hacia Jesús. El que no quería intimidarse, el que daría su vida por Jesús, dije, yo nunca lo conocí. ¿Yo? Nada que ver. Bueno, número 2. ¿Qué pasó con su compromiso? En Juan 21, del 15 al 17, habla del compromiso de Pedro. Vamos a leerlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay varias cosas que estaban pasando acá. Una que nosotros, tanto en español como en inglés, tenemos limitaciones con esta palabra amar. Tenemos una ventaja sobre el inglés que tenemos dos palabras, pero en el griego hay tres, con tres significados totalmente distintos dependiendo cómo se usan. En el español, en inglés tenemos love. Y todo love. Y según los Beatles, all you need is love. Pero nosotros en español tenemos dos: amor y amar. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Amar es la acción. Amar es un verbo. Amor, un sustantivo. ¿Estamos? Entonces, uno es el sentimiento, otro es la acción. Entonces tenemos una ventaja ahí, pero en el griego es distinto. La palabra que él usó fue cuidadosamente dicha porque Jesús usaba una palabra que era un amor entrañable, ágape, sacrificado. Porque Pedro había dicho, yo me sacrifico por ti. ¿Recuerda? Entonces Jesús le dice, usando esa misma palabra, ¿tú te sacrificarías por mí? ¿Me amas? Y Pedro le contesta, yo te fileo. Fileo es amor fraternal. No. Espérate.
tú me ágape, tú me amas sacrificadamente, darías tu vida por mí, lo harías todo. Y Pedro dice, somos así. Fileo, tú y yo. Y finalmente Jesús le dice, no, tú sabes lo que te estoy preguntando. ¿Me amas? ¿Morirías por mí? No es eso lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que apacientes mis ovejas. Entonces esto es lo que está pasando. A minúscula, creía, pero no quería servir. Antes estaba dispuesto a servir. Es más, quería ser el primero, el líder. Ahora no. B, creía, pero no quería guiar a otros. Está bien, pero ellos que por sí solos, ¿no? Yo no quiero ser el principal. Y C, creía, pero no quería comprometerse. Está bien, pero yo de afuera, yo sí te quiero, pero yo de afuera nomás. ¿Cuántos cristianos tenemos así hoy, no? Sí, yo amo a Dios. Pero levantarme temprano un domingo, no sé. Eso cuesta mucho. Leer la Biblia. Sí, yo creo en Dios, pero eso de ser fanático, espérate un momentito. ¿Saben por qué no hemos conquistado al mundo entero para Cristo? Porque no tenemos el fervor de los discípulos, de los apóstoles, después de la resurrección. Ellos, dice el libro de Hechos, que conquistaron a todo el mundo conocido en ese entonces. No había un solo rincón del planeta conocido que no había escuchado a Jesús. 12 hombres. Y nosotros tenemos Facebook, Instagram. Podemos mandar mensajes al otro lado del planeta así. Pero no, tan fanático no, porque mis amigos van a pensar que no, me da vergüenza, no sé qué. Me sigo reuniendo con mis amigos porque una cervecita es. No, fileo no es lo que pide. Pide ágape. Romanos 12:1 dice que debemos ser un sacrificio vivo. Eso es lo que le estaba pidiendo a Pedro. Sacrifícate por mí, porque la vida es corta, la eternidad es para siempre. Sacrifícate hoy, porque conmigo tendrás todo, para siempre. Y Pedro estaba con la vista muy corta. ¿Saben por qué? Por su fracaso. Yo no sé ustedes, pero yo me he caído de cara muchas veces espiritualmente. Todos los días. O es porque afronto algo inadecuadamente, o porque recuerdo algo del pasado, o porque prefiero hacer algo que me gusta que seguir al Señor. Algo, porque, ¿saben qué? Me voy a morir. Descubrí eso el otro día, que me voy a morir. Y por cierto, ustedes también. No quiero darle mala noticia, pero se van a morir. Entonces, me puse a rebuscar y ¿saben qué? Resulta que todo el mundo, de todo el planeta, se va a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores, somos todos así como Pedro. Somos igualitos a Pedro. ¿Se acuerdan? Se estaba acordando de las 3 veces que lo negó a Jesús. No quería soltar eso. Él se catalogaba como un fracaso. ¿Has fracasado en tu vida? ¿Sabes lo que llegó a ser Pedro después
de que fue restaurado? El pilar principal de la iglesia. Fue uno de los 3 pastores de la iglesia en Jerusalén. Fue escritor de una epístola en la Biblia. Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 pastores. Pedro fue fundamental en la iglesia. Y les puedo delinear doctrina tras doctrina basada en el ministerio de Pedro, después de que fue restaurado. ¿Qué pasó con su visión? Versículo 19 nos dice: esto dijo dejando a entender que qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Saben qué? Yo quiero leer todo eso porque es uno de mis pasajes favoritos. Comencemos en el 18. De cierto te digo. ¿A quién más le dijo eso? Juan capítulo 3. A Nicodemo, exacto. Juan capítulo 3 le dijo de cierto. Ahora está enfatizando lo mismo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú querías, a donde no querías, perdón. Esto dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, ¿quién era ese? Juan, muy bien. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos porque aquel discípulo no moriría, etcétera, etcétera. Pero ahí se acaba mi punto. O sea, Pedro perdió su visión en el versículo 19. Pedro, B minúscula, perdió, su motivación. B perdió su visión, versículo 20. Y C perdió su propósito en el versículo 22. Estaba perdido otra vez. ¿Por qué? Porque sacó sus ojos de Jesús. Fíjense lo que está pasando acá, por favor. Terminan de cenar y Jesús los llama aparte y están los dos charlando. Los discípulos por ahí, ¿ok? Están charlando cara a cara. ¿Me amas? Te quiero un montón. No. ¿Me amas? Pero somos así. No, Pedro. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. La implicación es: yo te amo, pero no sigo. He fracasado. Porque él estaba confiando en sus propias fuerzas. Y ahora Jesús dice: apacienta mis ovejas. ¿Quién te he escogido? Quiero que sirvas. Tienes un propósito. Súbete de vuelta a ese caballo y cabalga. Hay una misión. Ahora Pedro, como un niño, o todos los padres hemos estado en esto, estamos regañando a uno, pero ahí está su hermanito, ¿no? Entonces ahí está, pobrecito, chiquito, y yo me lo imagino hasta haciendo dibujitos en la arena, avergonzado, mirando para abajo, Pedro. Y cuando Jesús le dice esto, dice: ¿y Juan qué? ¿Acaso no nos ha pasado con los chiquitos? Y mi hermano también, él ya es... ¿Cierto? Eso fue exactamente lo que hizo Pedro. Está bien, me dices a mí, pero ¿y él? Fíjense las palabras de Jesús. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Permítame darles una paráfrasis, Ricardo. ¿Qué te importa? Sígueme tú. Tu vida espiritual no depende de X o Y o A o B. No depende de cómo Dios obre con ellos. Él tiene un plan para todos y tiene un plan específico para ti.
Haga lo que haga con otros. ¿Qué te importa? Sígueme tú. No, pero a él le dieron la green card, a él le dieron la ciudadanía y a él, ¿saben qué? No importa. Sígueme tú. Pero no es justo, no es justo, no es justo. La vida no es justa, pero la eternidad sí. Así que sigue a Jesús. No te aferres tanto a este mundo que no sirves para la gloria de Dios. No te aferres a este mundo porque este mundo se va a quemar. Este mundo se va a deshacer. La tierra no va a existir más. Dios la va a destruir porque está contaminada igual que nosotros. Así que momentáneamente tenemos que ver a Jesús como el único. Como el único. No hay nadie más. ¿Quién nos puede sacar de esta vida y prometer nosotros si no es que aquel que murió y vivió? ¿Quién más? Aquel que salió de esa cueva de piedra sin sacar la piedra. Aquel que venció la muerte porque es el autor de la vida. ¿Quién sino ese? Tenemos muy pocos momentos en esta tierra. Van a ser duros, injustos, crueles, pero debemos seguir a Jesús. D mayúscula, la resurrección de Jesucristo nos da esperanza. Hay un viejo himno escrito allá por el 72, creo, por Bill Gaither. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Mi vida vale más y más. Solo por Él. Número 1, debido a la tumba vacía es que sabemos que tenemos vida eterna. ¿Cómo sabemos que alguien nos puede dar vida eterna si está muerto en una tumba? Número 2, debido a que se les apareció a sus seguidores, es que sabemos que nos acompaña en nuestros dolores y sufrimientos. La Biblia dice que fue primero a Pedro, el que más estaba sufriendo. Se les apareció a Pedro 3 veces antes de encararlo personalmente y decirle, ¿me amas? Sígueme. Pedro era el más duro, el más dolido. Después fue a María Magdalena, llorando desconsoladamente. Después fue a los 2 discípulos rumbo a Emaús, a su casa. Ya habían perdido todo, lamentándose cabizbajos todo el camino. Y no fue hasta que llegaron a su casa que reconocieron al Señor. Jesús va a quien sufre. Y ese soy yo. Y 3, debido a que restaura a Pedro, es que sabemos que nos usará en su servicio. Gracias a que, mira, hay tantos ejemplos en la Biblia de esto. Saben que no hay ningún personaje bíblico que no haya fracasado o pasado por dolencia, sufrimiento, padecimiento, lo que sea. No hay ni uno. ¿Saben por qué? De eso se trata la vida. No hay manera de salir vivo de esta vida. Vi un letrero una vez en Disney, donde está la casa embrujada, hay un pequeño cementerio afuera, ¿lo han visto? Y el cartel dice, este es el mejor cementerio del planeta porque la gente se muere por entrar. No hay nadie que se va a salvar de eso. Pero solamente nosotros podemos sonreír sabiendo
la eternidad nos espera. Último versículo, 1 Corintios, capítulo 15. Lo leo de la pantalla. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, repítanlo conmigo, no es en vano. El que está guardando todos los récords nos espera. La justicia se hará. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección, este pasaje. Y, Señor, si no es por tu resurrección, nada de lo que hacemos vale nada. Nosotros tenemos la respuesta a la peor crisis de la humanidad, el pecado, la muerte. Y la hemos superado porque cuando este cuerpo se corrompa del todo y muera, pasaremos a vivir contigo para siempre. Señor, ayúdanos a ver la urgencia de comunicar ese mensaje a todos los que conocemos. Llévanos con ese ardor en el corazón a nuestras casas sanos y salvos. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Igual.